se empezaron a revelar una cantidad de cobardes, de traicioneros, los mismos que lo vivaban a Jesús cuando iba entrando encima del burrito por la puerta de la ciudad de Jerusalén y le decían Hosana al rey de Israel. Esos mismos 3 días después estaban pidiendo que la crucifixión. Pero fíjense que también, así como en ese lado inhumano se ve esa traición, se ve como a Jesús lo olvidan, lo dejan, lo abandonan, también hay unas virtudes humanas de personas que vivieron muy de cerca la pasión de Cristo. Y de esas personas en las cuales se manifiesta ese amor interno que estaban guardando por nuestro Salvador, ahí se revela la personalidad de José de Arimatea y de Nicodemo. Entonces, cualquiera podría pensar, no, pero José de Arimatea llegó tarde. Sí, llegó tarde, pero todavía podría hacer algo. Y eso mismo nos dice el Señor. Muchos hemos llegado tarde al Evangelio, pero todavía se pueden hacer cosas. Todavía podemos hacer por nuestros vecinos. Todavía podemos hacer por la gente que trabaja con nosotros. Todavía podemos hacer por los que no conocemos, pero que hay una oportunidad de compartirles la palabra. ¿Ya? José de Arimatea es un ejemplo de lo que podemos hacer los que hemos llegado tarde a la pasión de Jesús. Vamos a Jaime, al libro de Lucas. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 50 al 56. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Y qué dice en el Evangelio de Marcos, Charlie? Marcos 15, me vas a leer del versículo 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro.
Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Entonces María Magdalena y la otra María vieron dónde lo ponían. José de Arimatea puede decirnos muchas cosas a los que conocemos la pasión del Señor, a los que hemos llegado tarde a nuestra vida interior, nuestra vida de discípulo de Jesús. A veces estamos en situaciones en las que decimos, no, ya no se puede hacer nada. Pero Dios siempre da un resquicio para que se pueda hacer algo por alguien. Hay personas que están perdidas en vicios, en pecados, sus vidas son repugnantes. Y podría uno llegar a pensar, bueno, esta persona ya se perdió. Para Dios no es imposible. Yo siempre lo he dicho, difícil es que lo haga, pero yo siempre he dicho, y así también se lo he escuchado a otras personas, que con todo el daño que ha hecho Fidel Castro, si él se arrepintiera de corazón, momentos antes de morir, y recibiera a Jesús en su corazón, él se salva. Porque Dios no va a traicionar su palabra. ¿Ya? Entonces, miren que la situación por la que pasó José de Arimatea era una situación extrema. Y no lo hizo calmadamente, lo hizo en un momento, tomó un impulso y no importando qué pasara, se fue donde Pilato. Pilatos no era un hombre fácil. Los romanos eran personas que odiaban a los judíos, eran bastante reticentes con las costumbres de los judíos, ¿ya? Y José de Arimatea nos dio ejemplo de amor, de valentía, de operatividad. ¿Por qué hablamos ahorita de José de Arimatea? Porque cuando Marcos dice que al atardecer vino un hombre rico, o sea que el hombre no estaba allí en el momento de la pasión. Él llegó. ¿Por qué llegó de ahí? ¿Por qué llegó de Arimatea? Él venía de Arimatea. ¿Por qué no estaba ahí? ¿Alguno se ha puesto a leer esa parte de la escritura? Bueno, seguramente sí han pasado por ahí, pero no se acuerdan, ¿ya? Según los evangelios, en casa de Caifás hubo una reunión y ahí estaba José de Arimatea. ¿Qué estaban ellos decidiendo? Apresar a Jesús. No apresarlo, matarlo. Echarlo a la muela. ¿Ya? Él era un miembro del gobierno, era muy influyente. Y como les dije antes, él no estaba de acuerdo con la decisión que se tomó ahí. Entonces me imagino que terminó la reunión y pues no habían buses. Si hubieran habido buses o avión, él toma el primero que saliera. Pero no, me imagino que se montó en un caballo o en un burrito y partió presuroso a ver qué podía hacer por Jesús. Se enteró tarde de que Jesús ya había muerto. Él no estaba ni en la casa de Anás, no estaba en el huerto. Él no sabía que ya a Jesús lo habían ejecutado. Me imagino que cuando llegó allá a la ciudad y se enteró de que Jesús estaba muerto, debe haber sentido un shock. Es más o menos como le pasa a muchos católicos. Católicos le dicen que el Papa se murió y eso lloran. Le aseguro que llorarían más por el Papa a que si hubiera muerto Jesús. ¿Ya?
Fíjense que Dios hubiera podido usar a José de Arimatea para parar la ejecución de Jesús. Pero ya estaba escrito. ¿Sí vieron lo que leí de los Salmos? Lo que leímos de Isaías 53. Ya estaba escrito que eso iba a pasar. Eso no lo podía detener nadie, ¿ya? Pero le aseguro que era tal la valentía de José de Arimatea que si él hubiera tenido la oportunidad, él intercede en ese momento por Jesús. Pero él estaba lejos, estaba reunido en la casa de Caifás. A propósito, así le llamaba un perro, Caifás. Es que yo creo que al único que le pueden poner el nombre al perro, pobre perro. Entonces, no podemos preguntar pues acerca de nuestras actitudes cuando tenemos que hacer algo acerca de una persona, en una comunidad, en lo que quieran. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debiéramos ser un poco como ese José de Arimatea. Muchas veces lo pensamos dos veces antes de hacer algo por alguien. Muchas veces sabemos que podíamos haber hecho algo más y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos dio pereza, porque no queríamos soltar el pesito, porque no, seguramente que debe haber alguien más que lo va a ayudar, y uno podía haber ayudado, uno podía haber hecho algo. Sin embargo, fíjense que vuelvo y repaso lo que hizo José de Arimatea, y lo hizo arriesgándolo todo, pero es que su amor por Jesús valía la pena. Valía la pena. Dice Marcos que José de Arimatea se extrañó, que Pilato se extrañó de que Jesús ya estuviera muerto y le preguntó al centurión si efectivamente ya había muerto. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Usted llega a una casa, ¿no? Después de usted darse cuenta que una persona había fallecido, y usted llega a la casa de algún familiar o algo y le dice: mira, hombre, es que me di cuenta que fulano murió. Y el otro, que era el familiar, de pronto llega y le dice: ¿cómo así que murió? Déjame, llamo y pregunto. Cuando usted dice algo y dudan de usted, ¿usted qué siente? Vergüenza. Uno siente vergüenza de que usted diga algo y duden de lo que usted dijo. Yo imagino que José de Arimatea debe haber sentido vergüenza ahí delante de Pilato. ¿Cómo es posible que Pilato, que es el gobernante, todavía no sepa que Jesús murió? Y él soportó esa vergüenza, y sin embargo le dijo: sí, pero yo vengo no a contarte que Jesús está muerto, yo lo que vengo a decirte es que me deje el cuerpo, que yo lo voy a enterrar. Se llenó de coraje, pero no de rabia, sino de valentía. Dijo: yo quiero que me des el cuerpo de Jesús. Él en ese momento expresó todo su amor por Jesús, ¿ya? Quizá alguno de los apóstoles se hubiera atrevido a ir. No, ellos andaban dispersos, escondidos. A ver si tienen memoria. ¿Cuál fue el apóstol? Juan. Déjame hablar. Ya sé. Te voy a tirar una granada. Oiga, ¿cuál fue el apóstol que salió huyendo envuelto en una sábana? No fue Juan. No, yo que estaba allí en la cruz. ¿Que salió envuelto en una sábana? Sí, salió huyendo en el momento en que apresan a Jesús. ¿Pedro? No, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Aquí está. Mateo. No,
No, otra piedra más y el pastor se cae. Ah, Lucas salió huyendo. Yo creo que estaba tan asustado como lo podían estar todos los demás apóstoles. El único que se acercó por allí, así, a hurtadillas, cerca de donde estaban torturando a Jesús, fue Juan. Pedro entró a ver si podía chismear algo, pero ¿qué hizo cuando le dijeron que él era seguidor de Jesús? Lo negó. Lo negó, y no una vez. ¿Ya? Entonces, no era José Arimatea un hombre pusilánime, era un hombre valiente. Y estaba reclamando, era el cadáver del enemigo de los fariseos, del enemigo de pronto hasta de los romanos. Los romanos no le encontraron